Hola, buen día. Vamos a conversar en el cafecito con el general retirado Luis Ernesto García Hernández. Es de nacionalidad colombiana, pero está en el país en su condición de comisionado ejecutivo para la reforma policial en nuestro territorio. Buen día, bienvenido. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido en el país? Bueno, muy buenos días a usted y a toda la audiencia. En general me he sentido muy bien ya en este año conociendo este hermoso país. Ya lo había visitado anteriormente, pero ya inmerso en la cultura, en la dinámica como comisionado, me he sentido muy bien, muy respaldado y entendiendo cada día más la cultura de un país tan bonito como este. Bien, el país nuestro ha importado en varios renglones acciones, hechos, instituciones que se han creado en Colombia, plataformas que se han desarrollado en Colombia, por ejemplo, en el aspecto de salud, las AFP, las ARS, pues son procedencia colombiana. Hubo un tiempo en el que la gente fue a Colombia por motivos de turismo de salud, cuando Colombia permitía básicamente el trasplante de órganos a extranjeros, que ya creo que no lo permite. Y en asuntos policiales tenemos muchos años tomando como referencia a Colombia. Y entonces por eso me imagino que es su presencia aquí, dada esa cercanía. Pero realmente Colombia tiene problemas con la delincuencia, está ocupando posiciones elevadas junto con México, eh, con hechos violentos, secuestros, atracos y todo eso, y hay una policía muy efectiva, pero ¿cómo usted ve lo que está pasando en su país y cómo usted ve la posibilidad de reducir esos mismos hechos que tenemos en Dominicana, aunque los secuestros aquí no se hacen, pero sí hay delincuencia por doquier? Así es, sí, lamentablemente la región, en general la región, cuando me refiero a la región es Latinoamérica y el Caribe, Uh -huh. pues atraviesa un momento complejo en materia de seguridad, especialmente por un fenómeno que es el narcotráfico. Colombia, digamos, ha incrementado sus cultivos. En los últimos 4 años ha tenido crecimiento exponencial de los cultivos de hoja de coca y además que se ha tecnificado mucho lo que es el procesamiento del mismo, de la misma droga y los mecanismos que ha tenido en los últimos 3 años, las conexiones que ha tenido el narcotráfico nunca habían sido vistos como actualmente se están viendo. Unas conexiones con muchos fenómenos delictivos, entre eso la extorsión. Yo diría que es uno de los elementos más retadores que hoy en día tiene países como Colombia, Ecuador, Costa Rica y otros países que anteriormente no tenían esa gran tensión en materia de seguridad como Chile, Uruguay, etcétera. Y no solamente con la extorsión, también el secuestro, todo lo que tiene que ver con el sicariato, masacres y una serie, digamos, de componentes que hoy en día retan a los países como República Dominicana. Por eso yo celebro mucho que el liderazgo del presidente y del gobierno en estos años se haya enfocado mucho en los temas de seguridad pública y particularmente de la seguridad ciudadana, porque el narcotráfico no tiene fronteras, los delitos no tienen fronteras, y esto implica que los países de tránsito como República Dominicana, para muchas cosas, tengan que prepararse en eso. He visto yo, digamos, como tres cosas que se están haciendo en República Dominicana, precisamente siguiendo su pregunta, para evitar que lleguemos a unos escenarios tan caóticos como los países que enfrentan tasas de homicidio. Ecuador terminó el año pasado con 38 homicidios por cada 100.000 habitantes y Colombia casi con 27 homicidios. Costa Rica 18 homicidios casi. República Dominicana, pese al gran esfuerzo que ha hecho el presidente, se enfrentan unos retos muy importantes en materia de seguridad. Sin embargo, hay algo muy importante, que por primera vez República Dominicana se mete en los 6 países que tienen menos tasas de homicidios. Se terminó el año pasado con 9.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y el primer mecanismo que yo identifiqué que es una buena práctica es el seguimiento a la seguridad ciudadana, lo que se denomina fuerza de tarea los días lunes. He visto y he participado
Ya hay muchas sesiones los días lunes donde se integran muchas instituciones, lo que no se ve en otros países, una integración entre la Fiscalía, el Ministerio Público y la Policía particularmente, que son dos instituciones que tienen que trabajar de la mano en materia de persecución del delito y en materia de persecución penal. Y esta buena práctica yo la digo porque aquí se está trabajando con indicadores, cuando hay metas, indicadores y hay un seguimiento a lo que hacen los comandantes a nivel de regiones de policía, de departamentos, del esfuerzo que se hace en los planes operativos, se están incorporando mecanismos novedosos en materia de análisis de información y de datos y se están tomando decisiones para evitar precisamente que se incremente el delito. La segunda práctica que yo veo que es muy importante es el fortalecimiento de las instituciones que están en la primera línea, como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, son instituciones que hoy en día reciben ese gran reto de modernización, por eso la modernización ha estado presente en estos años que yo la he visto en materia de tecnología. Sabemos que falta mucho para seguir fortaleciendo las instituciones, la dignificación policial también, el aumento de los salarios, el bienestar de los mismos agentes y la dignificación de la profesión policial, que creo que es uno de los elementos que uno no encuentra en otros países, que se mantenga y de forma sostenida se haga. A eso se le está incrementando unos elementos muy importantes, que es la profesionalización del pie de fuerza para que actúe mejor contra el delito y en temas propiamente de la prestación del servicio. Y por último, yo diría que hay un tercer elemento que yo he visto que ha sido común hoy en día en los cuerpos policiales, no solamente en materia de modernización, sino también de tener unos equipos por fuera del cuerpo policial trabajando y haciéndole seguimiento a los procesos de transformación y modernización policial. Países después de la pandemia, fueron 7 países de la región que iniciaron con estos procesos de modernización. El único país que hoy en día, y lo sé porque estoy vinculado a varios proyectos de la región, sé que República Dominicana es el único país que ha sostenido los procesos de reforma y modernización, y eso gracias a mantener un equipo de trabajo por fuera de la institución con unos planes que son muy retadores y con planes que implican una medición permanente. Si no hay seguimiento, si no hay medición, si no hay planes, si no hay tareas puntuales, pues los cambios no se empiezan a ver. Pero yo diría que esos son los elementos que hoy en día son transversales y que son muy importantes para mantener una fuerza policial dedicada a lo que tiene que hacer, que es el control del delito. Señor comisionado, yo soy un seguidor de la policía desde hace muchísimos años. O sea, seguidor en el sentido de que estoy estudiando, analizando todo el comportamiento de nuestra policía, con sus defectos y sus virtudes. Quizás los defectos sean más, pero bueno, sin ellos no podríamos vivir, y eso es lo que mucha gente a veces no entiende. Pero yo he visto que este proceso de reforma policial insiste fundamentalmente en la educación y el respeto del ciudadano, de los derechos humanos del ciudadano. Y no hace el mismo hincapié en el fortalecimiento de la capacidad de la gente, para el agente policial, para poderse enfrentar a un civil que cada día es mucho más desobediente. Solo se habla de educar al agente policial. Entonces yo le pregunté en el Palacio Nacional, en la semanal que usted estuvo ahí, cuando presentaron el nuevo uniforme que va a usar la policía, yo me paré y pregunté, perfecto, se está educando a la gente. ¿Y quién educa a la población para que respete a la gente? Fue la pregunta que yo hice, nadie me la pudo responder. Se la pregunto a usted ahora. Sí, pues yo en general, digamos, veo también que es otro rasgo muy común también, no solamente aquí en República Dominicana, sino todo el continente. Estamos viendo, y no puedo homogenizar toda la población, ¿no? Digamos, hay ciertos sectores, segmentos poblacionales que son, digamos, críticos y complejos para prestar el servicio, para enfrentarse, digamos, la misma institucionalidad a la regulación y a la autoridad y el orden que debe tener, digamos, el Estado y la sociedad en general. Pero me refiero a ciertos grupos sociales de la población que por sus complejidades, muchas veces sociales, muchas veces
de educación, sobre todo usted hizo mucho énfasis en el tema de educación. Estoy convencido que el trabajo no solamente es con el cuerpo policial, sino con la sociedad en general. Es un trabajo que implica, digamos, la modernización del sistema educativo de cada uno de los países, las nuevas generaciones que están viviendo. Hoy en día estamos conviviendo casi 6 tipos de generaciones hoy en día en el planeta, y esos 6 tipos de generaciones, pues cada uno tiene una visión del mundo. Las generaciones más antiguas, pues tenemos una visión, digamos, más del orden, de la autoridad. Las generaciones que están entrando hoy en día a la vida pública y a la vida social, pues ya entienden, y eso ha tenido una influencia muy alta también las redes sociales, muchos temas que hoy en día delegitiman muchas veces el trabajo de la autoridad. Pero sí estoy de acuerdo, hay que hacer un trabajo social importante desde las escuelas, desde los colegios, que las mismas universidades y los colegios también fortalezcan en sus cátedras y en sus currículos la necesidad de conocer más la institucionalidad y respetar la institucionalidad, que finalmente son las instituciones las que permiten que haya orden y haya convivencia ciudadana. Pero es un trabajo conjunto entre ciudadanía, entre autoridades y entre la misma policía. Creo que es un trinomio muy importante que se debe trabajar. Se hace esfuerzos importantes, como usted lo dijo, en materia de educación policial, porque uno de los temas más críticos donde los cuerpos policiales se juegan la reputación es en el contacto con los ciudadanos, es el abordaje con los ciudadanos. Y ese abordaje pues tiene sus complejidades, pero hay algo muy importante que cualquier cuerpo policial debe hoy en día entender en el marco de esas complejidades y esa cosmovisión de culturas, que es la mediación policial. Creo que un policía respetuoso, un policía que use muy bien su voz, su tono de voz, su saludo, un policía que tenga habilidades para mediar, es fundamental hoy en día en esta diversidad de culturas que tenemos conviviendo en cada una de las ciudades, especialmente en ciudades que son grandes, complejas. Se hace más arduo y más duro el trabajo de la policía. Puede que en pueblos o en municipios más pequeños no tengamos esas complejidades. Por eso los policías como autoridades se tienen que preparar muy bien, nos tenemos que preparar muy bien. Se ha fortalecido todo ese proceso educativo de los nuevos agentes policiales, que estamos completando ya 5.200 policías nuevos de estos últimos 4 años, que han salido con una formación, digamos, más integral y una formación que les permite hoy en día, y eso estamos esperando, interactuar mejor con los ciudadanos. Es un trabajo intenso y es un trabajo del día a día. Los procesos de reforma y modernización son permanentes, no son de la noche a la mañana, son procesos que se deben, una vez se inicien, se deben sostener. Creo que es lo más importante de cualquier proceso de fortalecimiento educativo y de reforma en general del servicio que presta la policía, deben ser permanentes. Vamos a unos mensajes para la continuación de El Cafecito, hoy con el señor Luis Ernesto García Hernández, comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional. Vamos a los mensajes. Bien, estamos conversando con el señor Luis Ernesto García Hernández, es colombiano, general retirado de la Policía de Colombia, nuestro comisionado ejecutivo para la reforma policial. Yo me siento mucho más a gusto con él, porque el español que comenzó este proceso, que yo no sé cuál era su currículum, nunca lo supe, y que se veía como que él se creía que estaba por encima del bien y del mal, un tal Pepe no sé qué cosa, y yo digo, pero ¿y qué ese hombre? ¿Y cuándo se va a ir del país? Finalmente se fue y llegó el señor García Hernández. Y ya veo que es una persona diferente, y bueno, no voy a seguir haciendo más loas sobre él, porque está aquí presente, y eso no es saludable, y no a mucha gente le gusta que lo estén loando o ensalzando, como decimos los dominicanos, en su persona. Pero estamos hablando de la reforma policial. Yo insisto en que los nuevos agentes que se han graduado en la Academia de Río San Juan,
y otra que ustedes tienen en la capital, ese que tienen Sí, otra, ¿verdad? en Atillo. En Atillo, San Cristóbal. sí, San Cristóbal, que esa es una academia de muchos años. Ujú. Entonces se insiste mucho en la formación, en la educación de ese agente, pero nunca he oído en su preparación como agente policial, su capacidad en defensa personal, su capacidad para manejar un vehículo, su capacidad para manejar un arma de fuego, porque eso es fundamental en un agente policial hoy día con tanta delincuencia que tenemos en el país. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se ha hecho con esos nuevos agentes? Sí, es una buena pregunta porque la educación de un policía, pues hoy en día es integral, pero el énfasis y lo que hemos encontrado acá en República Dominicana es un gran reto en la instrucción policial. Hace poco hicimos una medición importante de validación de competencias, que es una de las prácticas que estamos implementando antes de que los policías salgan a la calle y se gradúen, hacer la validación en tres temas. Uno, desde el punto de vista psicológico; dos, desde el punto de vista del uso de su cinturón multipropósito, que los elementos que tienen dispuestos para prestar el servicio, como la macana, las esposas, o el bastón tonfa, como se denomina también, y el gas pimienta, las pistolas, los dispositivos menos letales, como las pistolas eléctricas que hoy en día tienen los policías, cámaras de cuerpo, etcétera. Validación de competencias y habilidades prácticas. Defensa personal, como usted lo ha venido señalando, que son habilidades fundamentales hoy en día del policía para que se utilice muy bien y de manera escalonada, porque la fuerza policial pues tiene unos principios internacionales. Dentro de eso pues está la proporcionalidad, la necesidad y también que se utilice de manera escalonada. Hicimos esa medición tanto a agentes antiguos como a agentes o patrulleros nuevos. Un reto nos demostró que debemos insistir mucho en esa formación. Casi el 84% de los agentes merecen un reforzamiento muy importante en esas técnicas y en esas habilidades. Es más, desde el mismo tono de voz, desde el mismo porte de su uniforme como autoridad que representa al Estado y a la sociedad en la calle. Entonces tiene que ser una autoridad con muchas habilidades. ¿Qué estamos haciendo ahora? Con una prueba piloto que iniciamos precisamente en Santiago el día 5 de junio y también en Santo Domingo, en tres partes de Santo Domingo, el día 29 de mayo. Tenemos el inicio con 1.100 nuevos agentes policiales y pues también hay agentes antiguos. Llevamos un par de meses preparando todo este método de trabajo, porque finalmente lo que no se ve, lo que hay detrás de cámaras, como se dice, que es lo que realmente no tiene por qué verlo el ciudadano y no se ve, es toda la preparación que implica la prestación del servicio de la policía en la calle. No es solamente sacar gente a la calle por sacarla, sino que hay que sacarla de manera muy organizada. Y eso nos ha implicado, como le digo, ese tipo de preparación en técnicas y habilidades. Vamos a seguir en esta prueba piloto teniendo un instructor de campo. Una de las cosas que hemos visto en otras policías anglosajonas y también latinoamericanas es tener un instructor de tiempo completo en los destacamentos y en los departamentos de manera organizada para poder seguir haciendo ese reforzamiento de esas técnicas y esas habilidades para los agentes que están en servicio. Paralelo a eso, se han implementado unos equipos móviles también de capacitación y entrenamiento para el manejo de estos elementos de servicio que tiene el policía. Nos hemos encontrado también, y ha sido, digamos, algo muy común también en otras policías, que es la falta de cotidianidad, la rutina para hacer el entrenamiento con pistolas y ejercicios de simulación, tiro, el tema de polígono y tiro. La policía ha venido adquiriendo polígonos virtuales y eso también nos ha facilitado también recrear muchas de las situaciones que hoy en día se están viviendo en la calle. Cuando uno consulta redes sociales, que las redes sociales pues no muestran todo lo que hay de contexto, pero muestran algunos elementos sobre los cuales hay que hacer el reforzamiento en las técnicas y habilidades del policía. Nos hemos encontrado que una de las didácticas más importantes que podemos hoy en día tener en el marco de la reforma policial es llevar los casos reales
y poner al policía en esa situación bajo ejercicios de simulación y someterlo a esos ejercicios, validándole su actuación y sus competencias y ir haciendo las correcciones. Eso permite que los policías pues, sigan mejorando esas habilidades. Como lo digo, este es un nuevo modelo de patrullaje policial que nos ha implicado ese componente particularmente de entrenamiento, otro que viene para los comandantes, que es más capacidad en la planificación de los servicios. Vamos a pasar de 2 turnos, que son de 12 horas, a turnos de 8 horas, 3 turnos de 8 horas. Eso va a implicar un cambio también en la forma como la policía atiende también las llamadas al 911. Hoy en día tenemos un tiempo de respuesta que está oscilando por los 23 minutos, por muchos factores, que no voy a entrar aquí a explicarlo, pero uno de los temas más importantes es el tema de interoperabilidad con el 911 y también que podamos tener el material en materia de transportación y motocicletas adecuado. Esto ha implicado también un tema de reforma administrativa y financiera que también ha dispuesto el señor presidente, una reforma administrativa y financiera para optimizar los recursos y garantizar que el mantenimiento de los vehículos, el tema del combustible y la disposición de vehículos y motocicletas remanentes que se deben tener en el servicio cuando sale un vehículo por reparación o porque está trasladando algún preso, etcétera, debemos mantener los policías en los cuadrantes. Toda esta planificación nos ha implicado documentar esa nueva doctrina. Realmente es una nueva doctrina. Los cuerpos policiales, si algo los caracterizan es que la doctrina policial debe estar escrita, debe estar en manuales, en protocolos, desde la misma salida del policía al turno, al servicio, debe haber una instrucción muy puntual por parte de los comandantes a los patrulleros que van a salir sobre los sitios en los cuales se deben ubicar, a las horas que se deben ubicar. Hoy en día la tecnología nos permite controlar los policías y saber dónde están los policías y el tiempo de respuesta que tienen ante los llamados de la ciudadanía. Esto ha implicado también incluir en este nuevo modelo mecanismos, por ejemplo, de encuentros comunitarios. La comunidad tiene muchas cosas importantes y yo sé que los comandantes lo hacen, pero que esa data y esos datos se conviertan también en elementos importantes para planificar muy bien cada uno de los servicios de la policía. Entonces, en general yo creo que nos hemos venido preparando para este pilotaje y empezar a hacer los ajustes necesarios. Vuelvo y lo digo, no es sacar policía por sacarlos al servicio, hay que optimizar muy bien el recurso humano, hay que seguirlos entrenando de manera permanente, hay que seguir planificando muy bien y sobre todo interactuando con muchas instituciones, porque la policía tiene una carga de actividades y de tareas que implican una serie de coordinaciones con alcaldías, ayuntamientos, junta de vecinos, sociedad organizada e instituciones que tienen que trabajar de la mano con la policía, como la fiscalía, como el 911, y toda esta amalgama de interacciones hay que regularlas muy bien para garantizar que la policía esté muy bien organizada en su método de prestar un servicio de acuerdo a las demandas que tiene cada uno de los territorios. Bien, vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Seguimos esta conversación con el comisionado ejecutivo para la reforma de la policía, el general colombiano Luis Ernesto García Hernández. Hablaba ahorita y usted mencionó algo así de pasada. Hablaba yo del tema de los agentes que salen a la calle sin saber manejar un vehículo. Ajá. Y por consiguiente aprenden a manejar en los vehículos policiales. En el país nuestro se compran flotillas de vehículos que no son los adecuados. Por ejemplo, en mi corta visita a Bogotá, su país, Colombia, yo veía una cantidad de agentes en motocicletas, 2 agentes en motocicletas. Por doquier se veían esas motocicletas con esos 2 agentes. Y una camioneta por cuadrante para darle apoyo a los motorizados y trasladar los presos si había que trasladarlos.
Eso aquí se ha intentado, pero de manera muy desorganizada. Yo me imagino que ahora quizás se va a aplicar, porque, pero enseñando al policía a conducir una motocicleta. Buscar tigres que son pasoleros, como le llaman aquí. No sé cómo le llaman en Colombia los expertos tiguerones que manejan motocicletas. Sí, igual, tigres. Bueno, pero me refiero a pasola, porque aquí le llaman pasola, que es un modelo de una motocicleta, no una marca, le llaman a todo lo que es parecido a eso. Ya. Y son expertos conduciendo en la ciudad con poco espacio. Ya. Entonces nuestros policías le entregan una motocicleta nuevecita, sin nunca en su vida haberla manejado, y usted lo ve que andan zigzagueando en medio de la vía y destruyen el aparato en corto tiempo. O sea, todo eso forma parte, me imagino yo, de los nuevos planes que debe tener la policía. Sí, hay un plan de los 3 planes grandes que tiene hoy en día la reforma. Hay uno educativo y a eso se le agregó el tema de desarrollo humano para organizar mejor la distribución y la administración del recurso. El segundo es la reforma operativa y el tercero es la reforma administrativa y financiera. Para cada uno de esos áreas de trabajo de reforma hay unos equipos trabajando. En el último que usted menciona, que es la reforma administrativa y la reforma financiera de la policía, la realidad es esa, la realidad es, y el mandato que nos dio el presidente es optimizar mejor los recursos de la policía y buscar nuevos modelos de gestión de la administración del parque automotor, en este caso, lo que son motocicletas y vehículos, por las necesidades, y lo estoy viviendo hoy en día que estamos organizando este nuevo modelo de patrullaje policial. Usted tiene toda la razón en el sentido de que el patrullaje hoy en día es más versátil, lo hacen policías en motocicletas, 2 policías en motocicletas, por las mismas condiciones que tienen nuestras ciudades, las mismas condiciones de congestión también que tienen, y la misma, digamos, geografía que tienen los barrios y las diferentes provincias. Esto implica, esto nos está implicando hoy en día en la reforma policial, hacer un giro importante en 3 temas. Uno, en el tipo de vehículos que tiene que adquirir la policía, que tiene que seguir adquiriendo la policía. Estamos trabajando en varios prototipos de vehículos, de motocicletas y de vehículos. Me voy a referir primero a los vehículos. Los vehículos policiales hoy en día no son vehículos tipo camionetas. Se utilizan las camionetas para ciertas cosas, pero los vehículos policiales deben tener unos espacios hoy en día importantes para el traslado, por ejemplo, de retenidos, de capturados, de presos. Debe tener también unos equipamientos importantes de tecnología, como el GPS también, pero también tiene que tener tabletas también, porque hoy en día, y lo viví ayer cuando hicimos el tema de interoperabilidad con el 911, tal como hoy en día las ambulancias tienen su tableta para poderle facilitar al policía la mejor ruta de desplazamiento, y para poder enviarle mucha información que hoy en día, para atender a un ciudadano, si no le envían la ubicación del denunciante o la persona, es muy difícil que el policía pueda llegar en los tiempos que le estamos exigiendo. Entonces, a lo que vamos es que estos prototipos de vehículos para la policía de vigilancia, o sea, para la preventiva, para la policía de turismo, para DGCET, por ejemplo, son vehículos diseñados específicamente con unas condiciones que les permitan a los agentes policiales prestar su servicio de la mejor manera y suplir muchas condiciones logísticas. El tema de la motocicleta no es cualquier motocicleta, es una motocicleta que implica también unas condiciones técnicas importantes. Dentro de eso se le está adaptando también a todos los vehículos la ubicación, que si hay algo importante en materia policial es saber dónde están los policías y qué están haciendo, porque eso permite hoy en día en unas nuevas centros que estamos organizando, que se llaman los centros CEPOL. Estamos hasta ahora dándole forma a esa infraestructura, es que cada uno de los departamentos tengan unas salas donde se permita ver dónde están las patrullas, sus niveles de interoperabilidad con el ciudadano y con el 911, y que esos centros de planificación operativa sean el cerebro de los departamentos para que de allí salgan las tareas más importantes en cada uno de los turnos de los policías. Entonces, a lo que vamos es que este paquete de reformas implica también en la parte educativa el entrenamiento de los policías. Hay un proyecto para crear la escuela de conducción policial,
esta escuela de conducción policial, porque la conducción policial es una habilidad, usted lo sabe más que yo, la habilidad que debe tener un policía para manejar sus vehículos en materia de persecución policial es un entrenamiento específico para eso. Claro. Y hoy en día pues no tenemos, es la realidad, no tenemos unas infraestructuras para eso. El presidente ya conoce el proyecto y estamos trabajando en eso para tener en un sitio que ya la policía por lo menos tiene los terrenos ya, donde se crearon los talleres de la policía. Eso es se me olvida el sector, en el sector de Pedro Orán, municipio ahí cercano bueno, pues aquí en la autopista Duarte. Exactamente, ahí hay unos terrenos importantes y ahí hay un sitio donde tenemos visualizado la creación de la pista de manejo para conducir motocicletas y vehículos y que los policías pasen allí a entrenamiento. Claro. Digamos que son varias cosas. Entonces, uno es definir los tipos de vehículos, que se está trabajando en unas fichas técnicas para eso, tal como se hizo con el uniforme, con unas fichas técnicas y con un trabajo puntual vehículos hechos para República Dominicana y para las condiciones de República Dominicana. Y segundo, el tema del entrenamiento con los agentes policiales. Mientras eso se da, se le está exigiendo a la escuela, a la educación policial, que todos los policías deben salir con su nivel de entrenamiento en conducción policial, haciendo convenios, alianzas y garantizando que los policías no aprendan ya cuando están en la calle con sus vehículos policiales, porque el desgaste de un vehículo policial es muy alto y si a eso se le suma el mal uso del vehículo, pues todas las inversiones que se hacen no duran mayor cosa. Claro que ese es un tema de atención en el proceso de reforma, garantizar que eso no sucede, hacer los controles pertinentes. Bien, vamos a unos mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Yo veo... No existe fuerza más grande en el mundo. El general retirado Luis Ernesto García Hernández, que es comisionado para la reforma policial, y está con nosotros el general Juan Hilario Guzmán Badía, muy conocido en Santiago, es su director general de la Policía Nacional, porque van a participar en una actividad dentro de un ratito en Ucamaima. Pero primero, rápido, general, ustedes están elaborando un anteproyecto de ley que protege a la policía o al policía. Sí, es un diseño muy novedoso que llevamos ya 8 meses y se ha hecho de una manera muy colectiva. Llevamos varios diálogos en territorio. Precisamente aquí en Santiago estuvimos y en varias partes de República Dominicana hablando con más de 2.000 personas en diferentes encuentros que tuvimos, diálogos sobre policía, con los mismos policías también, escuchándolos a ellos y a las familias. Estuvimos recolectando mucha información de la misma institución, con diagnósticos que se hicieron, 6 diagnósticos en varias áreas claves de la policía, para identificar las distorsiones que la policía a lo largo de estos 89 años, como cualquier cuerpo policial, se han venido creando. Algunas de ellas son necesarias en nuevas reglas para la Policía Nacional, para fortalecer la Policía Nacional. Dentro de esas reglas relevantes que aparecen en este nuevo proyecto de ley, que lo va a conocer el presidente, y lo ha liderado también él, porque nos ha dado unas indicaciones muy puntuales acerca de lo que se espera con este nuevo proyecto de ley. Yo diría que son unos 6 elementos que son fundamentales. El primero es la organización de la carrera policial. Cualquier cuerpo policial requiere una carrera muy bien organizada, y esa carrera tiene como tres cambios fundamentales. La carrera para el patrullero de policía. Hoy en día los patrulleros, o lo que se denominan rasos, representan casi el 13% de la Policía Nacional. Es decir, que casi el 87% son de cabos a generales. Esta distorsión, al superarla en la ley, nos va a permitir tener más policías en la base, que aspiramos que este plan 20.000 que está liderando el presidente de la República hacia el 2028, hacia 20.000 nuevos policías,
al término del 2028 podamos tener el 45% de los policías en el nivel de patrulleros, muy bien organizados en su carrera, con unos incentivos cada 5 años que les permita seguir profesionalizándose en las áreas claves de la policía. El nivel intermedio, que es el nivel de supervisión y control, también una carrera especial para los mandos medios, y el nivel de oficiales con unos cambios muy importantes a nivel de gerencia del servicio y el nivel directivo. O sea, estamos pasando de una carrera, hoy en día la policía tiene una sola carrera que es vertical, a 3 carreras que son muy necesarias ajustarlas y profesionalizarlas. A esto también se le está sumando otros elementos muy importantes, como la creación del Centro de Estándares de la Profesión Policial. Es una necesidad hoy en día que los policías estén validando sus competencias y habilidades en lo que usted nos ha mencionado, don Jaime, a lo largo del programa, en las habilidades necesarias de interacción y de uso de la fuerza especialmente, y como autoridad necesitan validarlas permanentemente. Este centro de estándares, la idea es que diseñe esos estándares en 4 campos: uso de la fuerza, abordaje al ciudadano y procedimientos policiales. Y mediación, a eso se le suma el tema de mediación policial. Entonces, esta es una nueva figura que va a aparecer en la ley orgánica de la policía y va a ser prerequisito para los ascensos y para los diferentes incentivos de la policía. Exacto, pero eso incluye también protección a la gente policial cuando se ve involucrado en un incidente con civiles. Bueno, hay un tema muy importante. Hoy día, no voy a hablar de hoy, pero ha sido costumbre que un policía que se ve involucrado en un hecho con civiles es dejado abandonado a su suerte. Lo mandan a la calle, ejecute, pero cuando se ve el policía en un compromiso, entonces la policía no le da respaldo. Sí, señor, hay un esfuerzo muy importante desde el punto de vista legal en esta nueva ley orgánica sobre la seguridad jurídica del policía. Entonces se crea, digamos, una instancia para fortalecer la seguridad y la defensa también en actos del servicio, cuando es un procedimiento y el policía normalmente se ve abocado a quedar solo, como en muchos cuerpos policiales del mundo. Hay pocas policías que realmente invierten en garantizar una buena defensa de su procedimiento. Cuando el procedimiento está bien hecho, la actuación está bien hecha, lo natural es que el cuerpo policial, el Estado, también le brinde los mecanismos de protección a ese policía. Esta nueva ley trae unos mecanismos que garantizan un respaldo a la actuación idónea del policía. Por eso lo importante también de esta nueva ley, que aparte de la carrera, de fortalecer la carrera policial, también el sistema disciplinario de la policía. O sea, todo lo que implica la investigación disciplinaria también es un respaldo para el policía. Cuando un policía actúa muy bien y se somete a una investigación disciplinaria como es natural, esa investigación tiene que respetar el debido proceso. Se está haciendo un esfuerzo grande en esta ley por crear un sistema disciplinario tipo acusatorio, con una etapa de investigación y juzgamiento muy bien marcadas, en donde el policía tenga derecho a su defensa, pero también los investigadores deben ser profesionales que no se dediquen solamente a aplicar sanciones, sino a hacer un buen proceso investigativo y una buena etapa de juzgamiento. Es decir, que es una ley que es muy integral en todos los aspectos. La seguridad social también del policía se fortalece en esta nueva ley. Hay unas reglas muy importantes para sostener lo que son las pensiones, para sostener todos los incentivos que el señor presidente ha venido dándole a la institución, y que desde el punto de vista legal queden muy bien respaldados en esta nueva ley orgánica. Terminaría yo diciendo que es muy necesaria unas reglas claras para la institución, estructurales, que son reglas estructurales, que requieren unos mecanismos de implementación en el tiempo, y que la misma ley facilita una transición, pero también exige una implementación en unos tiempos que se tienen que dar. No es de la noche a la mañana, pero inicia, digamos, con esta nueva ley unas nuevas reglas para que el policía que queremos ver en su